Cuentos y leyendas de Honduras. Hoy presentamos los cuentos de Don Juan. Don Juan Rodríguez es vecino de Mata de Plátano. Tiene años de vivir en Mata de Plátano. Y nos ha contado algunas historias. Pero una de las más fascinantes es la historia cuando el diablo llegó a la iglesia de Vallecillos. Vallecillos es una próspera comunidad donde se dedican a la siembra de café, maíz, frijoles. La gente es muy simpática. Pasan los buses diariamente llenos para Vallecillos. Y no digamos los carros particulares. Pero muchos vecinos de ahí, de ese lugar, ignoran la historia que a continuación nos va a contar Don Juan. Pues mire, mi papá me contaba otra historia, una historia verídica también, que no es historia, no, que es cierto. Mi papá trabajó Pascual Rodríguez, trabajó en Vallecillos desde muy tierna edad, porque él allá se fue y él era albañil y ya trabajaba, ¿va? Hizo más de 100 casas en Vallecillos. Pero también hizo iglesia, porque yo conozco la iglesia de Mata de Plátano y la hizo su papá, ¿verdad? Sí, la iglesia la hizo, pero eso ya fue después, ¿verdad? Pero cuando él llegó, le sucedió un caso allí a la aldea, que hay una quebrada allí que yo la conozco. En Vallecillos, sí. Hay una quebrada allí que yo la conozco, que él vivía, el padrino que tengo yo, vivía allí y hacía al fondo allá como algunos 50 metros pasaba la quebrada, ¿va? Y entonces la quebrada esa, pues yo la miraba que era muy oscura. En aquel tiempo había mucha vegetación, no sé ahora, pues yo qué tiempo que no voy. Y entonces mi papá me contaba que un día habían 3 muchachas bonitas allí. Y entonces un día aparecieron unos chiflidos primero. De allí que una muchacha, la más bonita que había allí, como de unos 14 a 15 años, le hurgaban la comida, le echaban tierra en la comida, y entonces decía ella, ay, dice que yo miro un muchacho pero guapo, dice, con un sombrero de alas anchas, dice, y unas botas, dice, como de hule rojas, dice, pero hasta la rodilla, dice, y es bajitío, decía, y me hace señas, dice, y me tira pico, dice. Entonces le decía a la mamá y al papá, ¿vos qué te estás haciendo loca? No, si no es locura, si es cierto. Y como nosotros no vemos nada, pero es que ahí está. Y entonces él solo llegaba por la tarde. Un día, de tanto estar así, apareció un bajo, un violín, una guitarra y hasta, pues no sé si era hasta una pitoreta. El caso que era un conjunto completo. Pero ahí no se miraban de todo eso, solo los sonidos. Ni se miraba el que estaba tocando, ni nada, solo eran los sonidos que se oían, ¿va? Del bajo y todo, ¿va? Pues no, que ya se convirtió como en un postíbulo allí, porque era un gran ruidaje y una gran bulla, yo no sé si le dicen quebrada de Guamillito, no sé cómo le dicen allí, porque en ese tiempo que papá me contaba estaba muy pequeño, yo no sé cómo le llaman allí. Entonces, ya por último, viene y ya estaban bailando. Ya los días, todos los días, ay, vamos a ir a bailar, ¿eh? Y ya los chavos y todo ahí ya diciendo que iban a ir a bailar, ¿verdad? Interesante la historia, don Juan. Sí. Entonces viene y estoy como algo agripado. Entonces viene y le decían, ay, vamos a ir allá a bailar, ¿a dónde? Ah, ya no sabes, hombre. Y unos grandes chiflidos y unas grandes carcajadas. Y ya que gentío, ya que habían cosas de bebida, que habían allí como una rocola, ¿va? Y habían allí, dice, comidas y todo, ¿va? Entonces, para un 30 de
día de Santa Rosa, llegó el cura Párrafo. Mi papá me dijo, no me acuerdo cómo era que llamaba, si era el padre Avelino, dice qué tiempo que fue, no sé si el padre Avelino o no sé qué sacerdote era, ¿va? Entonces llegó allí, ¿va? Y le contaron a él, ¿verdad? A la historia, que cómo estaba allí. Entonces dijo él, ¿va? Esos puercos, dice, están embrujados, dice, y es el demonio que se los quiere ganar, o se los tendrá ganado. Pero hoy vamos a ir, dijo, con la cuerda de San Francisco, dijo, el último día de la fiesta de Santa Rosa. Entonces viene y reúne toda la gente y se van, ¿va? Como a las 6 de la mañana, a las 7 se fueron. Vamos a ir temprano, le dije, porque vamos a venir a bautizar como a las 11, vamos a ir a apuntar los bautizos. Porque se fueron, ¿va? Llevando agua bendita, llevando la cuerda de San Francisco, y entonces viene y llegan allá, ¿va? Y entonces pues que uno por uno le fue poniendo como 6 o 5 riendados a cada uno con la cuerda de San Francisco, y los fue hincando uno por uno, toda la familia. Hasta el viejo se lo envolvió con la cuerda de San Francisco. Y entonces, y la esposa también. Y entonces cuando ya estaban allí, los fue confesando uno por uno, hasta que los confesó a todos. Sucia, les dice, sin vergüenza, que el diablo se las va a ganar. Entonces dijo él, y conjuró toda la casa y le echó unos polvos allí y la conjuró bien. Pues hijos míos, les dice, hoy vámonos, que ya esto ya quedó en manos de Dios, vámonos. Bueno, pues ellos se vinieron. Cuando ellos iban llegando a la iglesia, en la mera puerta de la iglesia, mi papá me contó que cayó como un rayo ahí, un gran trueno ahí. Entonces viene y se hace aquel gran remolino. Allí no quedó una corona, allí no quedó un santo, allí no quedó cruz, no quedó nada. Tuvo cortinas y todo lo sacó afuera. Fallecidos la iglesia queda en un bordo. Y se sale afuera, y entonces decía el sacerdote, como más antes ustedes deben de acordar que usaban una nagua como negra. Ahora no se usa eso, en aquel tiempo sí. Hijos míos, socórrenme que me quiere llevar el diablo, decía. Ese es el que anda aquí. Y las puertas las deshizo también, las pegaba unas con las otras. Y sale por allí y pasa por el estanco y le lleva la mitad de una pared y deshizo todo el guardio que allí y cae a la quebrada. Y allá agarra derecho arriba a meterse a la casa. Entonces cuando ya se metió a la casa, pues que quedó todo en paz. Ahí molió palos y la quebrada tiene brollante. Y papá me contaba que dice que se la volvió toda el agua y la suspendió serían miles de kilómetros arriba, porque como a la hora ahí estaba una gran tormenta, dice. Y de allí se fue a meter allí, pero ya no pudo llegar porque Dios ahí estaba con ellos. Esa es mi historia, y mi papá me contaba que no son bromas ni historias de verdad, sino que son de mentiras, sino que es de verdad, ¿va? Que eso es mi papá me contaba eso. ¿En qué año sería eso, don Juan? Más o menos, porque esa es una historia vieja, Sí. de ahí de Vallecillo, que se cuenta ahí en Vallecillo, ¿verdad? Sí, yo creo que eso sería, digo yo, me parece a mí, para que yo, cuando papá me contaba, yo estaba muy chico, ¿va? Yo creo que eso debe haber sido, como digo yo, como en 1940, creo que debe haber sido, o 35 por allí, ¿va? Fue ya es una historia de tiempo, mi papá me contaba, y a uno a veces es una grabadora que a uno no se le olvidan las cosas, ¿va? Y él me contaba eso, que eso era verídico. ¿Cuánto hace que se murió su papá, don Juan? Hace como unos 35 años, sí, más o menos. Él hizo muchas obras por toda esta zona aquí, ¿verdad? Iglesias. Sí, él hizo la iglesia de Vallecillo, yo ya estuve en Quebrada, ya estaba casado allí, yo ahí estuve en Quebradas, y la de Pueblo Nuevo también yo fui con con él, y Pedernales, San Ignacio, pues por venir todas esas partes de Urrutia, todo estuvo trabajando él. Él construyó esas iglesias. Sí, todas. Y si es la iglesia que hay de Mata de Plátano preciosa, él la construyó, y hizo también una cruz de 3 piedras, que mucha gente la ha visto, ¿va? De que
desgraciadamente pues llegó un bolo allí y la deshizo, que casi lo mata, ¿va? Dando una vez que no lo mató. Y un trabajador mío hizo la otra cruz. Pues entonces vi que esa es mi historia, ¿va? De mi papá, que él contaba eso, es un gran albañil, un gran artesano, que ahora todos somos albañiles, pero como él nunca ha habido un albañil como ese. Ahora, yo le voy a decir otra cosa, don Juan. En las películas que vienen de los Estados Unidos han exhibido películas que realmente lo dejan a uno asustado. Y cosas como la que usted nos acaba de contar han ocurrido en algunas películas de rayos que envuelven iglesias, de vientos que azotan, quiebran palos, destruyen casas, se llevan el agua a las quebradas. Una cosa terrible. Yo vi una película parecida a lo que usted me está contando y por eso hay gente que duda de estas cosas, pero usted dice que es cierto. Eso sí es verdad, lo que le estoy diciendo yo no es mentira, porque cuando papá me contaba eso era un hombre ya macizo, avanzado de edad, que él no podía andar mintiendo. Y eso no solo él lo contaba, sino lo contaba varias gente, ¿va? Y eso es verídico. ¿Y cree usted que en Vallecillo todavía hay gente esa que vivió esas cosas? No, sí puede hacer, porque mi papá murió como de 77 años murió, y creo que debe haber personas de esa edad todavía, ¿va? Yo, desde ese tiempo, de que yo anduve con él allá cuando vimos en la Adrián la iglesia, pero ella fue de poco acá, yo tenía 12 años cuando fui, pero yo no volví a ir ahí. Y puede hacer que haya más gente. ¿Y qué pasó con el sacerdote? Pues el sacerdote se fue tan asustado de que la sotana que él andaba lo envolvió un aigral y se lo quería suspender para sacarlo de allí, porque era el cautivo de haber perdido todas las almas que él se había querido ganar. Pero no fue así, porque él se las libró, porque ahí no volvió a entrar el demonio donde estaba ese ruido. Eran unos violines y todo, y cantaban y tocaste aquella voz, decían, y aquel gran, y ahí la gente bailando allí, man, y ellos andaban hasta cuaro y todas cosas. Era como un burdel ahí. Era como un postíbulo del diablo. Es interesante lo que nos cuenta don Juan, pero aparte de la historia de él, que tiene el sabor campesino, lo importante es que hay varios escritores que se han dedicado a este capítulo del diablo que envolvió la iglesia de Vallecillos y la destruyó. Pero es interesante, les digo, porque ya casi no se cuentan estas cosas. Y seguimos platicando con don Juan Rodríguez sobre estas cosas raras. Don Juan, ¿qué sabe usted? Parece que usted conoce una historia del Cerro de la Cruz. Mire, un señor que se llama Pilar Lozano me contó que él una vez, cuando estaba jovencito, con un señor que se llamaba, ya juntos murieron, Santos Martínez, andaban sabaneando, ¿va? En ese cerro, porque antes aquí en Matepetón era muy rico de ganado. Y ahí estaba Antona Lozano, Alberto Valle, Toño Martínez, Licha Martínez, Eulalia Amador, Genaro Amador, todos eran riquísimos de ganado aquí, ¿va? Porque en aquel tiempo era bien sano, ¿va? Hoy no, porque ahora solo pero no nos quedemos aquí. Entonces se fueron a sabanear unas vacas, ¿va? De Chevo Lozano. Entonces, allá en el Cerro de la Cruz es muy quebrado, muy feo, y en aquel tiempo era bien como montañoso allí. Ahora está pelado, ¿va? Entonces viene Pilar, agarra por un lado, y el otro agarra por el otro lado, para sabanear las vacas. Entonces viene y pasa por una sabanita allí donde había un plancito bien bonito allí, ¿va? Había un montecito allí, verdecito allí, y entonces miró un tablón como de moler. Hombre, que dijo, qué bonito está este tablón allí. Eso fue ahí en el Cerro de la Cruz, ¿va? Sí, en el Cerro de la Cruz. Entonces viene él y se viene, ¿verdad? Y va a cortar una palanca, andaba un machete. Pues se va a cortar una palanca y le da vuelta al tablón. Cual no sería su sorpresa cuando en eso, mira, caramba, unos candeleros de oro y unas grandes pelotas de oro. Caramba, que dijo, con esto estoy rico. Pero él era algo sencillo, es que en aquel tiempo uno era humilde. Y entonces viene y no sacan nada, pero si quiere un pedacito. Y aquel azote era para él. Entonces el hombre se llenó de tanto de miedo al mirar todo aquello. Oye, entonces se viene para la casa y a Santos no lo volvió a ver. Entonces cuando llega a la casa viene con el gran bullaje, que
él había hallado un tablón de madera y que estaba cubierto por debajo de oro, que ahí había un gran montón de pelotas y candeleros de oro, barras de oro, por todo el ancho se miraba, decía él, y entonces viene y se consigue unos gentes que seguro eran como ambiciosas, y entonces fueron, ¿va? Entonces iban diciendo en el camino, no fregué, le dice, este bruto lo vamos a envolver, y ese oro va a ser de nosotros, y ese oro nosotros nos va a quedar, y vamos a ver cómo vamos a hacer, así, donde decía el otro. No, así, bueno, sabes si es este, no, mano, y a ver si eran hasta mentiras. No, si él dijo que había hasta unos matones chapodados allí. Cuando ellos fueron allí, pues no miraron nada, porque ya estaba sellado todos los matones chapodados y allí estaban. La suerte era para él, pero la suerte no la supo apreciar porque siquiera había sacado un pedazo. Y cuando él fue allí no había nada, todo estaba así sellado, que era una sabana, y así lo mismo estaba, y no había nada. Por la ambición de los otros. Entonces la cuestión era para él, pero no, él no tenía ambición de ellos, ¿no? ¿Qué? ¿Eso cuándo fue, don Juan, más o menos? Creo que eso fue como por el 1900, creo que fue como 35 por allí, porque ya Pilar cuando lo conocí y era un muchacho ya macizo, sí, ya macizo. Y Don Juan, y es cierto que un hombre dijo que iban a hablar con Jesucristo una vez y lo trajeron amarrado, que fueron a un cerro por aquí, por la montaña, delante del Pueblo Nuevo, de que había un predicador aquí por el pueblo que dijo, vamos a ir, que Cristo va a aparecer en un cerro, y que más bien lo trajeron amarrado porque estaba loco. ¿Sabe usted la historia, don Juan? pues mire, yo de eso que sepa no, porque como aquí han aparecido hombres como Jesús Subirana, que anduvo aquí, va, misionero, pero de eso no me estoy al tanto de esas cosas yo, va, pero de seguro haber estado, pero yo no estaba en el tiempo, porque no me doy cuenta yo, va. Misioneros sí hubieron aquí, va, pongamos en el Cerro La Cruz, en el mismo cerro de la historia, fueron a poner una iglesia, una cruz que tenía como 30 metros de alto, ¿va? La pusieron como entre 15 hombres y fue poniéndola como a los 3 días de eso, sí, yo lo vi, le cayó una centella que la deshizo del todo, ¿va? Y cuando estaban tumbando los palos para poner la cruz, al sacerdote misionero, como en Poloneo pusieron otra y allí otra, ¿va? En todos los pueblos, en el cerro más altos ponían una cruz. Entonces, ese sacerdote casi lo mata en un cote, ¿va? Y como a los 3-4 días de haber puesto la cruz, le cayó una centella, y eso sí yo lo voy a ver. Le cayó una centella que le hizo pedazos, y el brazo, curioso, porque el brazo así como lo pusieron, así estaba, sin tocarlo, con toda la clavazón. Y el mástil que va para abajo, eso sí lo hizo del todo. Bueno, muchas gracias. Ya escucharon estas historias de don Juan. Don Juan Rodríguez, vecino de Mateplátano. Es bonito escuchar a los campesinos de su propia voz contar estas historias, porque tienen el sabor, el lenguaje, lo nuestro, lo de tierra adentro. Por eso a veces no dramatizamos algunas historias que consideramos muy bonitas, y para que ustedes las saboreen, las disfruten ahí en su casa, porque este es nuestro folclore nacional. Muy buenas noches. Muy buenas, soy Jorge Montenegro y quiero agradecerle por escuchar mis relatos. También quiero invitarles a suscribirse a mi canal de YouTube Cuentos y Leyendas de Honduras, en donde podrá disfrutar muchas historias más, videos especiales, fotos y avances de la película y compartirlos con sus amigos y con su familia. Si alcanzamos las 100,000 suscripciones, lanzaremos la primera webserie en Honduras con un relato que los mantendrá en suspenso. Gracias y sigan disfrutando los cuentos y leyendas de Honduras que hemos preparado para usted. Si le gusta, por favor, haga clic en el botón de pulgar arriba, like, me gusta. Muchas gracias. Y recuerde, son 50 años
de cuentos y leyendas de Honduras. Muy buenas.